En la prehistoria y antigüedad surgen escenas de caza y rituales, es decir, las actividades físicas que realizaban en aquella época. La educación física ha existido desde las primeras etapas de la sociedad, en formas tan simples como la transmisión de habilidades básicas de supervivencia y caza. El ser humano, al ser nómada, requería de una serie de entrenamiento para poder fortalecer sus músculos y habilidades psicomotrices. Con ello, intentaban asegurarse la captura de alguna presa para comer y a defenderse ante enemigos, otras tribus o animales salvajes, o el cuidado de sus posesiones. Más adelante de las antiguas civilizaciones chinas, India, Roma, Grecia y egipcias tenían tradiciones de educación física, principalmente llevadas a cabo en competencias deportivas, tácticas, militares y artes marciales. El Renacimiento abrió una nueva etapa de la historia del deporte. Se comienza a darle de nuevo la importancia que tiene el ejercicio como medio terapéutico y como juego a niveles educativos. Pretendían descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida, tomando en cuenta como maestros a los clásicos griegos y latinos. Las competiciones se veían a modo de deporte y guerra entre los pueblos vecinos. Realizaban justas, torneos y el paso de armas. Pero después, ya cuando apareció la pólvora, se fabrican las armas de fuego, y estos deportes se convirtieron como en obras de teatro. Realizaban tiro con arco o la esgrima. En Inglaterra surgieron deportes en los que entra el juego de lucha contra los medios naturales, como podía ser el agua, el viento, dando lugar a deportes como las regatas o la vela. A lo largo del siglo XX se fueron consolidando los ya existentes y se fueron ampliando al rango de deportes conocidos, como el fútbol, el waterpolo o el tenis de mesa. En Grecia, el deporte era considerado algo vital, un deber del ciudadano, esencial en la formación del hombre, y el deporte fue el centro de los rituales funerarios. Poco a poco se institucionalizó y se convirtió en una actividad vinculada a las ceremonias religiosas, honor a los dioses olímpicos y el espíritu competitivo del hombre. El deporte recogía un amplio espectro de valores, entre ellos el culto al cuerpo, la preparación psicológica para la competición, la guerra y el respeto a los dioses. Los griegos crearon edificios para acoger únicamente espectáculos deportivos. Las modalidades deportivas eran pentatlón, carrera, boxeo, carrera de carruaje, equitación, pancracio, que era una mezcla de boxeo y lucha. El último juego es uno de los considerados más importantes, era denominado final del estadio. Consistía en recorrer 19.227 metros. Todo esto se hacía en los diversos festivales, como por ejemplo los Juegos Olímpicos en honor a Zeus, que se celebraban cada 4 años. El origen del deporte en Roma fue sagrado, pero poco a poco fue perdiendo este carácter. La actividad física era importante únicamente para el desarrollo de una buena condición física y para servir al Estado cuando así lo solicite. El ciudadano romano no vislumbraba el valor del juego como algo placentero para realizar durante el tiempo libre. Ellos crearon un campus, en donde los jóvenes se reunían para jugar y hacer ejercicio, que incluía saltos, lucha libre, boxeo, carreras, montar, tirar y la natación. Jugar a la pelota era un deporte popular para ellos. El deportista romano es muy mayoritariamente mercenario, esclavo o reo de muerte. No hay una regulación deportiva. Este sentido manipulador, competitivo, especulativo y especialista del deporte se va incrementando conforme avanza la propia historia del imperio.
llegando a generar en espectáculos y formas de diversión, cargado de agresividad y brutalidad. En Roma se construyeron instalaciones que permiten la recepción de gran número de espectadores, como el famoso Coliseo. Los juegos deportivos que se daban ahí para los anfitriones fueron las carreras en el circo, carreras aurigas y los juegos gladiadores. China es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Se dice que los deportes son tan viejos como la propia civilización, donde existen diferentes formas de actividades deportivas. Recurrimos 10.000 años antes, donde las actividades eran entrar en calor, levantar trípodes de metal y el tiro de flechas. El crecimiento de los deportes tuvo un gran impacto al momento de que el carácter político, militar y económico tuvo gran crecimiento en la civilización. Las actividades que estos realizaban era el fútbol, el golf, el patinaje sobre hielo, el esgrima, las luchas e incluso también practicaban diferentes tipos de juegos de mesa. Egipto. El deporte en el antiguo Egipto ocupó una parte importante del ocio. Así queda reflejado en numerosos testimonios, en decoraciones, tumbas, paredes, pirámides, vasijas. Tanto hombres como mujeres practicaban el deporte. Para los hombres era la lucha, la esgrima en palos y el atletismo. Para las mujeres era la danza, los juegos acrobáticos con pelotas y la natación. Aunque se practicaba mucho más el levantamiento de pesas, pesca, remo, salto de longitud, etc. Desde un periodo muy largo en la historia, los egipcios son conocidos por su forma y nivel de energía en hacer diferentes actividades. El deporte siempre ha sido muy importante para el pueblo de Egipto y la cultura deportiva. La India se enfatizaba en la espiritualidad y en sus prácticas religiosas, donde la educación física no se consideraba un proceso educativo en sus habitantes. Fue muy parecido a la Edad Media, que se afirmaba que para disfrutar una vida eterna el ser humano no podía practicar actividades físicas mundanas. Ellos veían su disciplina deportiva no como un deporte en sí, sino más bien como un cumplimiento, como un deber. Muchos jóvenes fueron empleados como chasquí, recorriendo varios kilómetros al día, llevando y trayendo noticias, llamándose correos humanos. Recorrían enormes distancias hasta un punto en el que eran relevados por otros, que continuaba el mismo recorrido con el mismo encargo. Otra actividad que se practicaba como deporte era la lucha libre, en la cual los jóvenes con todo el derecho de optar que el gobierno se enfrentara en luchas de cuerpo a cuerpo, en el cual el vencedor era reconocido como futuro gobernante. La mayor parte de actividades físicas estaban relacionadas con la religión, tal como el baile, que además de practicarse en ceremonias religiosas, se ejecutaba en bodas y en festivales. La Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano en Occidente en el año 476 y llega hasta el descubrimiento de América en el año 1492. En la Edad Media desaparecieron casi por completo los deportes artísticos y se vuelven los entrenamientos físicos para el combate, la guerra, la caza y los torneos. La Iglesia desprestigiaba todo aquello relacionado con el deporte o con la actividad física, ya que se le creía que era pecado. En la Edad Media no había relación entre el deporte y la salud, solo unos pocos hombres tenían el privilegio de poder participar en los deportes y esto lo hacían con ropa muy lujosa. En la Edad Media las actividades deportivas que se practicaban en el pueblo llano se dividían en dos grupos. El primero era los festivales cívicos y el segundo era los juegos de multitud. Todas estas actividades eran de carácter local, pues ya que contenían un tipo de regla y siempre se realizaban en los festivales cívicos, fiestas, etc. Entre los juegos que practicaban era la lucha, el tiro con arco, el juego de pelota, torneos medievales, los juegos de dados. También fue un vicio muy extendido por toda Europa hasta la llegada de los naipes. Cuando realizaban los deportes ganaban prestigio, fama, honor y riqueza. La Edad Moderna
moderna es el periodo histórico comprendido entre el siglo XV y el XVIII, entre el descubrimiento de América en 1492 y la Revolución Francesa. Surge la idea física. Los humanistas unieron el ejercicio físico a la educación física por utilidad. La educación física era de suma importancia para desarrollar y mantener el bienestar general. Como medio creativo o para fines militares, las prácticas deportivas que realizaba cada uno de los grupos es diferente. La nobleza practicaba el esgrima, la equitación, la caza, el tiro con arco, natación y bolo. El pueblo llano, por su parte, solía practicar carrera, lucha, lanzamiento de peso y juego de pelotas como el soulé, el bowling, golf, hockey en hielo y cricketer. A medida que fue evolucionando, empezaron a salir varias actividades deportivas, como el golf, patinaje, esgrima, equitación, atletismo y alpinismo.